Hola familia, ¿cómo están? Bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos dando comienzo a nuestra transmisión en estos momentos y quiero hacerte la invitación a que cierres por unos instantes tus ojos. Vamos a agradecer al Señor por el privilegio, por la bendición que nos da de estar conectados en este momento. Padre bendito, gracias porque en cada instante tú has sido fiel, tú has sido bueno con nosotros. Gracias Señor porque en medio de cada circunstancia tu amor nos ha bendecido, nos ha guiado. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores. Perdona cada una de las veces, Señor, que hemos querido hacer nuestra voluntad y al querer tomar el control de las cosas las hemos hecho mal. Enséñanos la manera de buscarte, de amarte, de servirte, de entregarnos a ti, Señor, de ser hijos fieles, hijos amorosos. Ponemos en tus manos las familias de tu iglesia, a cada uno de ellos. Sabemos que algunos han estado pasando por problemas de salud, por problemas de economía, pero estamos confiados, Señor, en que en cada paso tú irás con ellos, trayéndoles la paz, la bendición, el descanso que ellos necesitan. Ponemos en tus manos que tienen que salir diariamente al trabajo, aquellos que se quedan en casa también guárdalos, Señor, y en medio de esta situación, guía a tu iglesia para hacer las cosas de la mejor manera. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno familia, hoy vamos a dar cierre precisamente a nuestras pláticas de Hablemos de Jonás. Y en estos instantes vamos a precisamente concluir con esta dinámica, con esta aventura que comenzamos hace ya con estas 5 semanas. Y quiero comentar algo primero, algo fundamental, algo básico, pero que yo creo que es importante. Es muy difícil cuando en nuestra manera de entender el celo a Dios, en la manera de entender o en la manera de nuestra visión de lo que tiene que ver con Dios, es verdaderamente complicado cuando creemos que el simple hecho de decir yo creo en Dios nos da la razón de todo. Creemos que la manera en que nosotros miramos a Dios nos da la razón de todo. Y la verdad es que es algo complicado ver las cosas así, porque algo que ha pasado en los años a través de la iglesia es que, no sé cómo decírtelo, pero la misma iglesia se ha ido dividiendo por diferentes situaciones, donde todos dicen tener la razón, donde todos dicen tener la manera correcta de entender a Dios, de hacer su voluntad. Uno de los temas más comunes que hoy en día suceden en la iglesia es que, un ejemplo tal vez muy sencillo, ¿no? Iglesias que hoy dicen que la danza es pecado, y iglesias también que dicen que el estar fríos en un culto es pecado. Y muchas de estas circunstancias a veces tienen que ver con la manera en que nosotros miramos, la manera en que nosotros entendemos la vida, y no tienen que ver nada con la manera en que Dios ve las cosas. Lo que sucedió con Jonás en esta aventura es que él era un hombre celoso de Dios, pero al final de cuentas él tenía su manera de entender a Dios. Él tenía la manera de ver las cosas distintas a nosotros. Y él decía, yo soy parte del pueblo escogido por Dios. Somos los únicos que merecemos conocer la palabra de Dios. Nadie más tiene autoridad. Nadie tiene la capacidad de acercarse a Dios. Nadie tiene la capacidad de arrepentirse, de buscar de Dios. Esa fue la molestia de Jonás. Por eso cuando Dios lo envía precisamente a que él vaya, hable con la gente en Nínive, él no está de acuerdo. Porque en la manera en que él entendía su relación con Dios, la manera en que él entendía que solo el pueblo de Israel eran los únicos que podían recibir la palabra de Dios, para él fue algo muy complicado. Pero yo quiero decirte algo, hermano. Al final de cuentas la voluntad de Dios está por encima de la nuestra. Por eso, hermanos, es difícil el final con Jonás, porque en su capricho, en su molestia, él toma decisiones, él se enoja con Dios, él quiere decirle a Dios cómo hacer las cosas. Yo te he puesto que en estos días de pandemia muchos de nosotros hemos estado pasando por situaciones muy similares, en las que también nosotros quisiéramos decirle a Dios, ya termina con esto, ya, estoy harto de lo que está pasando. En ocasiones hay cosas de la palabra de Dios que nos han enojado. Hay personas que empiezan a leer la escritura, llegan a un punto que habla de algo que a ellos no les parece y la dejan de leer. Así de sencillo, porque al final de cuentas para ellos esas son cosas que no son importantes.
El hombre tiende a encapricharse y a querer encerrar a Dios en su visión, en la manera en que el hombre entiende las cosas. Y a nosotros no nos corresponde hacer eso. Nosotros no podemos decirle a Dios cómo entender, cómo mirar, cómo ver las cosas. La realidad, hermanos, es que a nosotros lo único que nos corresponde es buscar su voluntad. La voluntad de Dios es por encima aún de la nuestra. Es como cuando alguien se encuentra muy enfermo y tú estás orando por su sanidad y esa persona no sana y es llevada a la presencia de Dios. Mucha gente se molesta y dice, es que Dios, ¿por qué si yo te lo pedí? Bueno, porque al final de cuentas tu voluntad era que sanara, pero tú no sabes cuáles eran los planes de Dios. Hace tiempo platicábamos como familia, y esto que voy a decir es un poco fuerte, pero mi suegra fue una mujer muy activa, una mujer que le gustaba andar de un lado a otro. Era una mujer que cada 3-4 meses le gustaba salir de vacaciones, ir a alguna playa, ir a algún pueblo. Le gustaba andar de un lado a otro, y cuando nosotros sabemos la situación que pasa con ella, ustedes como de repente ella se recuperaba un 100%, lo obvio era que ibas a tener que ser dializada. Y platicando con David, con mi cuñado, él comentaba que en alguna ocasión mi suegra le había dicho, qué triste, no pueden ir a ningún lugar, eso es algo que a mí no me gustaría. O sea, nosotros, pero cuando empiezo a recordar lo que sucede, lo que ella decía, lo que ella opinaba acerca de la dialización, de que fuera dializada, algún momento Dios tomó su decisión, y en esa decisión aún le dio a ella ese privilegio de llevársela, de tenerla en su presencia. Nosotros nos consta todavía ese último día, yo logré, creo si no me recuerdo, entrar en la mañana, David en la tarde, una mejoría por parte de ella, y decíamos, wow, Dios está haciendo el milagro, y en medio de ese milagro el Señor se la lleva. Recuerdo que lo mismo sucedió con mi abuelita. Sabíamos que una de sus peticiones era que si le llegara a pasar algo, pues no pasara si entraba un quirófano, que ahí se quedara y que el Señor se la llevara. Y era algo raro, porque cuando nos enteramos del accidente de mi abuelita nos pusimos a orar, le pedimos al Señor que la sanara, el Señor se la llevó. No duró mucho tiempo, o sea, apenas tocó la plancha para que lo operaran y el Señor se la llevó. La voluntad de Dios es más grande que la nuestra, y más cuando en este caso, hermanos, aquí estoy hablando de cuestiones de salud. En el caso bíblico está hablando de una nación entera que se arrepiente al oír la voluntad de Dios. No tiene nada que ver lo que tú piensas, no tiene nada que ver lo que yo piense. Habrá muchas y en la mía que serán complicadas, pero yo te digo algo, Dios tiene el control, y al final su decisión es soberana. Confiemos en su decisión, y si algún día Él te manda a predicarle a alguien y que tú crees que esa persona no lo merece, hermano, tú no lo merecías, yo no lo merecía, y sin embargo Dios nos alcanzó. Si Dios quiere alcanzar a alguien, que los alcance. Si Dios decide cambiar el corazón de alguien, que lo cambie. Eso no depende de nosotros. Y yo quiero decirte algo, hermano. Va a pasar como con esa protección que tenía, esa sombra que tenía Jonás. La vio, se acostó sobre ella, y al día siguiente no había nada. El Señor la había secado, el Señor la había desaparecido. Y con eso le da una grande lección a Jonás, y lo que le enseña a Jonás es, pues mira, al final de cuentas, yo decido qué hacer con lo que yo quiero. Y esta es la manera más difícil de entender, hermanos, que a veces nosotros hemos sido ese Jonás. Hablar de Jonás era hablar de nosotros, porque un día Dios tal vez nos pidió algo y no supimos qué hacer con lo que Él nos pedía. Un día nos tuvimos que enfrentar a ese animal, a ese monstruo enorme marítimo, y en medio de ese problema difícil tener que rendirnos para su voluntad. Un día posiblemente al hacer su voluntad terminamos hasta molestos y enojados por lo que estaba pasando. Y al final lo único que nos dice a ti y a mi Dios, yo decido qué hacer. Y nos toca darle gracias. ¿Es difícil, hermanos, entender la voluntad de Dios? Sí, pero es necesario. Es necesario, más que entenderlo, someternos a ella. Son por nuestras vidas. Quiero que oremos por nuestro pastor. Quiero que oremos por tu familia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre bendito, gracias por la vida que nos das, y gracias por este tiempo, porque hay muchas dudas, hay muchas cuestiones que nos preguntamos, pero estamos firmes, confiados, Señor, en lo que tú harás y en cómo lo harás.
Bendice a tu iglesia, bendice a su familia. Bendice, Señor, si alguno está pasando por un momento difícil. Ponemos en tus manos a nuestro pastor. Úngelo, úsalo con poder. Que la palabra que sea compartida por él cada domingo sea una palabra, Señor, que penetre en nuestro corazón, que lo redarguya. Bendice los ingresos de las familias. Si alguien está pasando por problemas o una crisis económica, sana su economía, Señor. Sabemos que muchos se quedaron sin trabajo días antes de la pandemia o aún en medio de esta pandemia. Aún, pues tú sabes, Señor, que nosotros como familia tuvimos que cerrar el negocio, pero a pesar de eso, Señor, no nos ha faltado. Haznos también creativos, Señor, para buscar alternativas. Bendice lo que se esté haciendo para salir adelante. Bendice las familias. Bendice a Fernando, Señor. Permite que pronto podamos regresar al salón, podamos congregarnos. Bendice también la intención de las familias, Señor, que yo sé que con amor abrirían las puertas de su casa, pero danos la prudencia y déjanos confiar y esperar en lo que tú harás. Bendice a nuestras autoridades. Oramos por nuestro presidente. Sabemos que normalmente a cualquier presidente, no se trata de quién sea, no importa el nombre, siempre habrá gente que hable bien de ellos y siempre habrá gente que hable pestes de ellos. Nosotros te decimos, Señor, honramos a nuestro presidente, te pedimos bendición para él. Hazlo sabio, hazlo prudente en las decisiones que tome, así también por la Cámara, Señor, de Diputados, por el Senado, Señor, por cada uno de los gobernadores dentro de cada uno de los estados en la República, por cada uno de los presidentes de municipios, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a esta nación México, prospérala, levántala y que pronto en el mundo haya una solución para esta enfermedad. Estamos expectantes de lo que tú harás. Bendice el ir, el regresar de las familias, aquellos que aún tienen que salir porque gracias aún tienen trabajo, llévalos con bien, Señor. Y permite que las familias se hagan el tiempo para conectarse, ya que esta es la manera en que nos congregamos actualmente. Cuando la iglesia primitiva, Señor, empezó a ser perseguida por temor a ser muertos, empezaron a entrar a las catacumbas, lugares donde no se atrevían a entrar los soldados romanos por cuestiones que ellos tenían de superstición, y en esos lugares a escondidas se congregaban. Nosotros hoy no somos perseguidos por el gobierno, hoy estamos en una situación de sanidad, una situación de guardar una distancia y en obediencia a nuestro gobierno, pero no estamos dejándonos de congregar. Antes las catacumbas era el medio que utilizaste en el tiempo de la persecución. Hoy en el tiempo de esta pandemia tú estás usando redes sociales, estás utilizando Facebook, bendice a Facebook, estás utilizando a Zoom, bendice, estás utilizando cada una de las páginas mismas que las iglesias llegan a tener. Estas son nuestras nuevas catacumbas. Permite que la iglesia aproveche la oportunidad que tenemos de transmitir las predicaciones y que se unan, Señor. Que aquellos que no han podido unirse, Señor, ya sea porque no tienen internet, ya sea porque tal vez ni siquiera han tenido el internet, el interés, que se den el tiempo, Señor, de congregarse, porque esta es la manera en que hoy estamos utilizando. Si alguien no sabe usar este medio, que en su casa lo ayuden, que en su familia les permitan apoyar para poder hacerlo. Y te bendecimos y te agradecemos, Señor. Ponemos en tus manos a todos, Señor, a los que están involucrados directo en este proyecto Maná Pan de Vida, que son cada uno de sus miembros, y a aquellas personas que en otras partes nos están viendo, que si necesitan de Cristo, sepan que Él está ahí para poder bendecirlos y para tocar sus corazones. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias porque sé que tu iglesia en estos momentos está unida en esa oración. Te bendecimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Gracias, hermano Toño, por lo que comenta. Y sabemos que su vida es de bendición por nosotros. Gracias, Carmen, Dios te bendiga, Dios bendiga a toda tu familia y gracias a cada uno de los que pudieron estar aquí con nosotros, que el Señor los bendiga, los guarde y recuerden, estaremos transmitiendo nuevamente esto para aquellos que no pudieron estar en el en vivo, que Dios los bendiga y nos vemos el día domingo, hermanos, sean puntuales, a las 12 damos comienzo a nuestro servicio digital y esperamos que puedas ser bendecido y que la palabra del Señor toque tu corazón. Los amamos, los bendecimos y confiamos en los que